Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. Es noticia El Salvador. El caso Beatriz llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Se trata del dramático episodio de una joven que le urgía interrumpir el embarazo ante el peligro de muerte, pero la justicia lo impidió. De hacerlo, habría ido a la cárcel con una pena que podría llegar a 20 años. Ahora la Corte IDH evalúa si condena al Estado salvadoreño. Analizamos sus implicaciones. En Noticia Colombia, en esta nación hay 7 conflictos armados. Es lo que se desprende del informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que se evidencia un aumento en el desplazamiento forzado de personas y víctimas de minas antipersona. Le presentamos este oscuro balance del año 2021. En Noticia Argentina, el respeto por los derechos humanos pasa por el respeto a la integración de los pueblos y su desarrollo en colectivo. Es un tema debatido este miércoles en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires. Profundizamos en ello. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Salvador, el gobierno de esta nación enfrenta una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de la ciudadana judicialmente conocida como el caso Beatriz. Vamos a verlo. 10 años de la muerte de una mujer salvadoreña de 22 años que pidió al gobierno de su país interrumpir su embarazo de forma legal por ser paciente de lupus, insuficiencia renal y artritis, generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, evaluara la responsabilidad del Estado en el llamado caso Beatriz. Los diagnósticos indicaban que su feto tenía anencefalia, un grave defecto en el que el bebé nace sin partes del encéfalo y del cráneo. Sin embargo, el Estado salvadoreño, que penaliza el aborto sin excepción alguna, negó la petición. En consecuencia, el infante falleció 5 horas después de nacido. La salud de la mujer se vio afectada y murió 4 años después, producto de una neumonía posterior a un accidente de tránsito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza este miércoles y jueves si el Estado salvadoreño tiene o no responsabilidad en la presunta violación de los derechos a la vida de Beatriz, así como a su integridad personal, a sus garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y al derecho a la salud. La Comisión saluda a la Honorable Corte Interamericana, a la Delegación del Ilustre Estado de El Salvador y a la distinguida representación de las víctimas. Honorable Corte, Beatriz era una joven mujer que vivía en situación de extrema pobreza en El Salvador. El 18 de febrero del 2013 fue diagnosticada con un embarazo de 11 semanas. Informes médicos consideraron que era un embarazo de alto riesgo, porque sufría de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Asimismo, se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina y que si el embarazo avanzaba existía probabilidad de muerte materna, por lo que se recomendaba su interrupción. Por estas razones, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo. Sin embargo, los médicos omitieron practicarlo porque el Código Penal establece que el aborto es un delito. En la audiencia, la madre expuso sus declaraciones como representante legal de la víctima. Explicó ante los jueces el calvario que la joven tuvo que afrontar ante la negativa del Estado salvadoreño al solicitar la interrupción del embarazo a las 14 semanas, lo que según ella agravó su condición de salud por el padecimiento de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Beatriz empezó con en su cuerpo unas llagas
que le empezaron en su rostro, luego la llevamos a pasar consulta, le pusieron un medicamento, el cual no le hicieron prueba de embarazo, ella no sabía que estaba embarazada. Luego pues empezó su cuerpo a ponerse más y más llagas, unas llagas que ella pues se le explotaban con sangre, se le explotaban en pus. Todo su cuerpo se le estaba como prácticamente pudriéndosele, le echaba un mal olor, hasta que un día pues la llevé yo de nuevo al hospital de Jiquilisco. Ahí ella pues le hicieron prueba de embarazo y se dieron cuenta que Beatriz estaba embarazada. La transfirieron para el hospital Rosales para sanarle las heridas de su cuerpo. Luego me la pasaron para maternidad. En maternidad fue de que me diagnosticaron que Beatriz iba a tener una niña, la cual no podía nacer porque no tenía cerebro. Su estado era tan delicado, los doctores pues dijeron de que sus vidas estaban en riesgo. De fallar en favor de la víctima, el caso podría convertirse en un emblema para las luchas de las mujeres en El Salvador a favor de la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Señalan que el caso Beatriz es una combinación de factores de vulnerabilidad y discriminación asociados a la condición de mujer y persona en situación de pobreza, la lucha de la familia y el apoyo de organizaciones como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Fueron claves para que este caso haya llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se recibe este primer día de audiencia para saber si se condenará o no al Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica? La pregunta para nuestro compañero de labores a esta hora desde la capital salvadoreña, Roberto Hugo Presa. Hola Roberto, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana. Bueno, ¿cómo se recibe? Hay mucho interés. Los grupos feministas han coordinado una serie de pantallas gigantes en diferentes puntos de El Salvador. Ahí se han concentrado personas que han seguido de cerca el desarrollo de esta audiencia que inició hoy temprano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en efecto, allá en San José, Costa Rica. Hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque una resolución de la Corte podría cambiar la legislación del aborto en un país donde es altamente restrictivo en toda América. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llevando ante el Pleno un caso que cuestiona la penalización absoluta del aborto, incluso cuando la vida de la mujer corre riesgo. La madre de Beatriz decía hoy, durante su exposición en la Corte, que cuando a su hija le diagnosticaron lupus y el embarazo, los doctores le dijeron que no podía seguir con su embarazo, y que prácticamente fueron 15 médicos quienes dieron la opinión. Sin embargo, pues el Estado negó la oportunidad para que esta mujer pudiera tener un aborto terapéutico y, por el contrario, fue condenada, fue culpada y fue encarcelada. Gracias a este trabajo que han desarrollado organizaciones feministas, es que se logró que por fin, años después, pudiera gozar de libertad. Y obviamente es una lucha que se mantiene, que se ha impulsado. Debo decir además, Tatiana, que esta audiencia que ha iniciado hoy y que se espera que concluya mañana, y según la expectativa de los colectivos femeninos, es que se condene al Estado salvadoreño. Debo decir entonces que en medio de esta audiencia, hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en su cuenta de Twitter publicó un texto bastante duro, y decía el texto: que quede claro, mientras la Asamblea Legislativa sea mayoría por el partido, o mientras el Partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente de la República, mantenga mayoría en el Congreso, no aprobaremos el aborto. Y decía que están en favor de la vida. Una situación obviamente que ha generado una serie de reacciones, unas a favor y otras en contra. Para mañana se espera que hayan más testimonios.
Tenemos entendido que por la parte oficial de El Salvador, quien está representando al Estado salvadoreño es el secretario jurídico de la presidencia, Corán Castro, y otro funcionario del Ministerio de Salud, además varios asesores que están participando. Y por el lado de las organizaciones feministas hay una representación de por lo menos 8 miembros de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esta lucha por que no se condene, porque no se criminalice el aborto, Tatiana. Porque es sin duda una contradicción proteger la vida, pero se permite que una mujer muera en estas condiciones. Es realmente una verdadera contradicción si es la política de Estado. Muchísimas gracias, Roberto Ugro. Todo esto lo vamos a llevar al análisis de inmediato. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas Un noches. gusto. Sara García es coordinadora de la Alianza e Incidencia Política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Nos acompaña desde San José, en Costa Rica. Sara es salvadoreña, ha adelantado todo este proceso con otras organizaciones de mujeres, de derechos sociales, etcétera, etcétera, y también además con personas que se han ido sumando durante estos años para que se haga justicia. Es salvadoreña, nos acompaña desde Costa Rica. Sara, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Telesur, por este espacio y por esta oportunidad de contar lo que ha sucedido en este primer día de audiencia y de la esperanza que significa para las salvadoreñas y para todas las centroamericanas esta lucha por la justicia y dignidad. Para toda nuestra América Latina, muy pendientes de ello. ¿Y cómo fue este primer día de audiencia, Sara? Cuéntanos. Este primer día de audiencia hubo mucha expectativa, acompañamiento. Desde el movimiento feminista, defensoras de derechos humanos, nos hemos organizado para estar en la audiencia, en un plantón permanente. Desde la sombría centroamericana, por los derechos sexuales y derechos reproductivos, y también las organizaciones colitigantes, hemos estado acuerpando a la familia de Beatriz en este momento histórico. Este día también se dio a conocer el testimonio de la mamá de Beatriz, Delmi, quien contó desde su perspectiva, desde su propia historia, lo que significó la negación del servicio de aborto para Beatriz. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió Beatriz a partir de la espera innecesaria, a partir de los 81 días de hospitalización, de amenazas de criminalización y de estar sometida a violencia institucional. Todo porque El Salvador sigue siendo uno de los pocos países que penaliza totalmente el aborto. Fue muy importante también escuchar la declaración del doctor Ortiz, el médico tratante, el médico que atendió a Beatriz en el primero y en el segundo embarazo. El doctor Ortiz contó cómo, a pesar de que él estaba de acuerdo y recomendó la interrupción del embarazo porque la vida y salud de Beatriz estaba en riesgo, porque estaba gestando a un feto sin cerebro que no era viable, cómo él, a pesar de esto, no pudo hacer nada porque está de manos atadas. De hecho, el doctor Ortiz elevó el caso a un comité de 15 médicos del hospital de maternidad en aquel momento. Los 15 médicos estaban de acuerdo con ese aborto terapéutico y sin embargo no fue posible. Están de manos atadas, tienen miedo y esto es otra de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Tu percepción acerca de cómo recibió toda esta información la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana continúa, tendrán que tomar una decisión, pero bien sabemos que se pueden tomar un tiempo y realmente no es corto, porque así bien conocemos cómo se dan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy en esta especie de, digamos, de carómetro, ¿cuál fue tu percepción con respecto a la información que recibieron de primera mano? Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de las Américas, ha sido muy receptivo de cada uno de los elementos que se ha brindado en este juicio. Además de esto, es importante señalar que para el caso de Beatriz, ya hace 10 años, cuando se estaba todo el proceso de su lucha, en esos 81 días, el sistema interamericano se había pronunciado con unas medidas cautelares y con unas medidas también de parte de la Corte, que eran unas medidas provisionales.
son medidas que el sistema interamericano otorga cuando hay un riesgo de vida, cuando hay un riesgo de dañar la integridad física de las personas. Y en este caso, nosotros consideramos que la Corte ya tiene un antecedente en donde ha reconocido que hay violaciones a derechos humanos. Por tanto, nosotras esperamos que la sentencia de la Corte pueda generar las medidas de no repetición. Para nosotras, una de las medidas de no repetición fundamental es que cambien esas disposiciones del Código Penal que criminalizan y que penalizan totalmente el aborto. Que se pueda cambiar esa legislación. Ya lo ha hecho El Salvador en otros casos. Quiero comentar la importancia del sistema interamericano y particularmente de la Corte, porque las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, para el caso del Mozote, que es un caso que ha sido muy importante para nuestro país, que tiene que ver con una masacre muy dolorosa, la Corte condenó al Estado salvadoreño y decretó medidas de no repetición como la reforma y la derogación de la ley de amnistía. Es decir, la Corte puede decretar medidas que impliquen cambios en leyes que son injustas. La penalización absoluta del aborto es una ley injusta y nosotras esperamos que a partir de lo que se ha aprobado, porque se ha quedado en evidencia la tortura, los tratos crueles que enfrentó Beatriz por la penalización absoluta del aborto. Ha quedado claro cómo el gremio de salud no puede hacer nada, cómo a las mujeres se les somete a las violencias institucionales. Entonces ahora le toca a la Corte emitir una sentencia, por un lado que condena al Estado salvadoreño, pero por otro que repare a la familia y que esta historia no se repita. No se repita nunca más. Sara, si Beatriz en el año 2013, valga recordar además que Beatriz pierde su bebé y 4 años después ella fallece de neumonía. Pero si en ese momento ella decide abortar clandestinamente, ¿qué habría sucedido judicialmente? ¿Cuántos años habría pasado en la cárcel? ¿Por cuánto tiempo habría sido condenada? Eso es muy importante que se logre señalar, porque ¿qué es lo que pasa en el país? Las mujeres jóvenes, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres de la zona rural, son las que se enfrentan la peor parte de esta legislación. Y si Beatriz hubiese buscado un aborto, y de hecho cuando ella estaba en el hospital, le decían, vos vas a ser la primera que va a ir a la cárcel por andar pidiendo un aborto. Hubo amenazas. Lo que ha pasado en el país, hay mujeres que han enfrentado penas de 30, 40 y hasta de 50 años de cárcel por emergencias obstétricas, por partos prematuros no asistidos, por abortos espontáneos incluso, porque lo que sucede en el país es que también se cambia la tipificación del delito y se considera homicidio cada uno de esos casos. Nosotras de la agrupación ciudadana hemos acompañado la lucha por la libertad de las mujeres que han sido violentadas, que han sido perseguidas por la justicia patriarcal salvadoreña. Y si Beatriz hubiese dicho, bueno, si en este hospital no me dan este aborto, voy a buscar en otro lado, voy a buscar un servicio, ella pudo haber sido criminalizada. Lo que sucede es que en el cuerpo de Beatriz, en los cuerpos de las mujeres que viven en situación de pobreza, pues también ahí se profundiza esta discriminación que es interseccional. Una discriminación transversal. El caso de Teodora, que llegó a la Amnistía Internacional, ¿sentó alguna jurisprudencia, de alguna manera, por lo menos alguna lección, algún debate nacional? Sí, lo que estamos observando es que la justicia sigue igual de ultraconservadora, afectando directamente la salud de las mujeres. Sí, de hecho, estamos en la actualidad, la agrupación ciudadana, hemos logrado la libertad de 70 mujeres del 2009 a la fecha. Y eso ha sido con una serie de estrategias jurídicas, políticas, de incidencia, pero también me parece que es clave comentarles que nosotras fuimos acompañantes también del caso de Manuela, que es un caso que también llegó a la Corte. Y ya el Estado fue condenado por el caso de Manuela, una mujer que fue denunciada del hospital público, que fue esposada a una camilla del hospital, que se le impuso una pena de 30 años y que cuando ya estaba en la cárcel se dieron cuenta que lo que realmente tenía era un cáncer linfático y ella muere
privada de libertad en el pabellón de reos del Hospital Rosales. Ese caso también llegó a la Corte y de hecho recientemente se ha cumplido el primer año de esta sentencia. En esta sentencia del caso de Manuela, el Estado fue condenado y la Corte reconoció que hay un contexto que criminaliza, hay un contexto que persigue a las mujeres. Decretó como medida de no repetición política de secreto profesional en donde se genere un marco claro para que los médicos no denuncien a las mujeres desde los hospitales públicos y además de eso, política sobre emergencias obstétricas para que no exista esta violencia que enfrentó Teodora, que enfrentó Manuela. Esto es un proceso que ahora mismo estamos impulsando en la implementación, porque esa es otra lucha. Son luchas de largo aliento que implican pues todos estos momentos en el sistema. Claro, y un cambio además de pensarse como sociedad, como institucionalidad en todo su conjunto. Por eso te pregunto, ¿cuál es la razón, cómo lo han evaluado ustedes, cómo lo han visto ustedes y reflexionado para que esta situación no haya cambiado? Hay casos emblemáticos como nos estabas contando, pero el sistema judicial no cambia, sigue en esta postura ultraconservadora y patriarcal. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Sí, nosotras consideramos que es lamentable las perspectivas conservadoras. Hemos escuchado también lo que se comentaba desde El Salvador, desde el corresponsal en El Salvador, de la postura que ha sostenido la actual Asamblea Legislativa. Y creo que esto da cuenta de las alianzas conservadoras que los gobiernos han construido para sostenerse y mantenerse en el poder. Alianzas conservadoras con la jerarquía de la Iglesia Católica, con iglesias evangélicas, que hacen que los derechos de las personas y sobre todo los derechos de las mujeres queden en un segundo plano. Y de hecho, hacen que se nos trate como ciudadanas de segunda categoría, en donde se nos considera objetos de reproducción y no sujetas de derecho. Entonces, esa noción patriarcal que genera y construye alianzas conservadoras es la que hace que se perpetúen marcos normativos tan restrictivos, tan violentos, y que es por eso para nosotros es tan importante una sentencia de la Corte, porque es el máximo tribunal, porque es de obligatorio cumplimiento, porque puede generar transformaciones, porque ya agotamos las instancias también a nivel nacional. Cuando uno llega a la Corte es porque ya recorrimos todo un camino en el marco nacional en donde no fue posible acceder a la justicia. Y es por eso que ahora el caso se conoce en este tribunal. Y es por eso que para nosotras genera esperanza, porque es un camino claro que puede transformar este marco restrictivo, no solo para nosotras, sino para todos los países donde está penalizado absolutamente el aborto. Honduras, Nicaragua, Haití, Surinam, República Dominicana, que siguen siendo los países más restrictivos en esta América. En todo caso, la esperanza será también un asunto, Sara, te lo pregunto, de largo aliento, porque la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría de la coalición oficialista, ha dicho que se va a mantener, que no hay ningún cambio en el sistema judicial, y bueno, es el gobierno de Nayib Bukele. Creo que habrá que esperar la sentencia, porque son de obligatorio cumplimiento. Definitivamente, como usted bien lo dice, son procesos de largo aliento. Nosotras venimos con el caso de Beatriz ya 10 años de lucha, 10 años de acompañamiento a la familia, de lucha jurídica, de lucha social, de lucha por la memoria. Y sabemos que hoy en la Corte, en estas audiencias, esta lucha no termina. De hecho, vamos a esperar unos meses para recibir la sentencia, parte de la Corte, y luego de esto viene todo el proceso de implementación. La Corte establece plazos para algunas medidas de no repetición y de reparación, que pueden ir de meses a años incluso. Entonces, sabemos que es un proceso, pero que al estar en esta instancia definitivamente nos garantiza la no repetición y el obligatorio cumplimiento, que para nosotras será muy importante seguir contando con la solidaridad del movimiento feminista, con toda esa fuerza. Creo que ahora que hemos estado en el marco de esta audiencia y de esta lucha, hemos vuelto a reafirmar cómo las redes salvan y
porque ahora, así como hemos visto la marea verde en el sur, en México, pues la marea verde está ahora en Centroamérica, porque Beatriz es la posibilidad que se generen transformaciones y que se pueda acceder al aborto en aquellos países donde no se permite ninguna de las causales. Porque es una verdadera contradicción. Un Estado que dice que se mantiene la restricción absoluta de la interrupción del embarazo, en este caso, por ejemplo, por asuntos de salud, por salvar la vida, pero lo que sucede al final de cuentas es que se produce la muerte. Es una verdadera contradicción. Nos decías además, Sara, que ustedes, además de todo este trabajo en red, han logrado la liberación de más de 70 mujeres. En este momento, ¿cuántas mujeres están en la cárcel salvadoreña por esta situación o por situaciones similares? Sí. En este momento, nosotras estamos acompañando 2 mujeres que siguen criminalizadas. Hay 2 mujeres que se enfrentan a estas consecuencias. Además de esto, hay otras mujeres que estamos acompañando, que son procesos que están abiertos, pero que hemos logrado que no sean criminalizadas o que sus procesos no sean llevados desde la cárcel, sino con una medida sustitutiva. Son 7 mujeres que estamos acompañando, que están en proceso, y además estamos acompañando un caso que tiene que ver con mortalidad materna de una mujer a la que se le negó un aborto. Ella estaba enfrentándose a un embarazo ectópico, es decir, que se aloja fuera del útero, y no tuvo el servicio oportuno y falleció. Y ahora mismo pues estamos acompañando a su madre para buscar justicia también a nivel nacional por el caso de esa mujer que no tuvo acceso a un aborto de manera oportuna, a pesar de que se trataba de un embarazo ectópico, que ese es el absurdo de nuestro país. Incluso aquellos embarazos que son inviables y que ponen en riesgo la vida, que están afuera del útero, en el sistema salvadoreño actual, tiene que dejar de haber latido del corazón fetal para que el médico pueda hacer la interrupción, pueda hacer la intervención. Y esto puede a veces ser demasiado tarde. Es una tremenda injusticia, no hay otra forma de expresarse con esto que nos estás contando, y además con los casos que estamos viendo cómo en la vida cotidiana se siguen presentando en tu país. Sara, este jueves continúa esta audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros seguimos muy pendientes en el servicio informativo de Telesur y aquí en Noticias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por esa oportunidad y seguimos informando desde San José. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en esta nación no hay un conflicto armado interno, sino que dentro de ese hay 7 conflictos armados. Es lo que se desprende del informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que se evidencia un aumento en el desplazamiento forzado de personas y de víctimas de mina antipersona, además del asesinato de líderes sociales. Tenemos este oscuro balance del año 2021 que presenta el 6CR, lo presentamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur.
De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, un balance del Comité Internacional de la Cruz Roja deja ver las consecuencias del conflicto armado durante el año 2022. Nuevas disputas, muertes, desapariciones, desplazamiento y diversas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario fueron parte de la sufrida realidad de este país en el año pasado. En 2022, continuó el deterioro de la situación humanitaria en Colombia, de acuerdo con un balance del Comité Internacional de la Cruz Roja. El trabajo en diversos territorios permitió documentar 400 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y otras normas humanitarias durante el año pasado. Esto incluye homicidios, amenazas, violencia sexual, empleo de artefactos explosivos, reclutamiento, uso y participación de menores en las hostilidades, tratos crueles, entre otras conductas graves. 39.404 personas estuvieron confinadas en 8 departamentos por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos, sobre todo en Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Así, 58.010 personas fueron desplazadas masivamente, lo que significa un incremento del 10% en los desplazamientos respecto a 2021. Además, hubo 515 víctimas de artefactos explosivos, de las cuales 56 fallecieron. Asimismo, el CICR registró 209 casos de desaparición en 2022, de los cuales 43 fueron menores de edad. El organismo advirtió que el número de conflictos entre grupos armados pasó de 6 a 7 en 2022. Se trata de enfrentamientos entre un grupo de disidencias de las FARC, autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ante este panorama, el CIRC hizo un llamado a los actores armados a respetar el DIH. La guerra es una realidad infeliz, desafortunada, cruel, triste, pero es una realidad. Y en esta realidad nosotros pedimos por lo menos que respeten las normas básicas que pueden mitigar las consecuencias de los conflictos. Ven con buenos ojos los diálogos entre el Estado y los grupos armados ilegales en la búsqueda de la paz total. La primera cosa que tenemos que decir es que cualquier iniciativa que reduzca las consecuencias humanitarias, el sufrimiento, es bien. La segunda cosa que tenemos que decir es que tenemos que poner cuidado en utilizar la palabra humanitaria. Lo que acontece en el marco de negociaciones es legítimo. Esperamos que pueda tener impacto, pero no se tiene que dar la impresión que el trabajo humanitario haga parte de la decisión. El presidente del CICR aseguró que seguirán trabajando para aliviar a las comunidades en medio de esta realidad. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Diego Alejandro Restrepo, coordinador de investigación de conflictos de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Nos acompaña desde Bogotá. Diego, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Diego. No es suficiente, dirán en Colombia o fuera de nuestra amada patria, quienes nos están observando en América Latina y el mundo, con un conflicto armado de más de 60 años, y resulta entonces que dentro de ese conflicto hay 7 conflictos armados internos. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cuál es su análisis?
Pues bien, lo primero que hay que señalar es que es muy preocupante, especialmente la situación del Pacífico colombiano, por cuenta del aumento de desplazamientos de personas y familias que han sido desplazadas de sus territorios. En segundo lugar, esto es producto del fortalecimiento de múltiples grupos armados organizados tras la firma del acuerdo de paz, especialmente en el marco del gobierno de Iván Duque, donde no hubo una política de paz para solucionar por vía negociada el conflicto con organizaciones, ni tampoco una política seria de seguridad que atendiera, digamos, al desmantelamiento de estructuras de carácter criminal. Entonces, es una serie de elementos que van confluyendo, digamos, para llegar a este punto tan complejo de múltiples disputas armadas en Colombia. Y aquí hay que señalar que el CICR construye, digamos, estas categorías de conflictos armados con un enfoque meramente humanitario, es decir, para poder continuar con su labor de atención humanitaria de población que queda en medio de estas disputas, pero lo que hay que señalar es que también en Colombia tenemos claramente un grupo armado insurgente en contra del Estado, que es el ELN. Por otra parte, unas llamadas disidencias de FARC, que hay dos facciones, la segunda Marquetalia, y por otra parte lo que se ha autodenominado el Estado Mayor Central de FARC, que son personas que no se acogieron al acuerdo. La segunda Marquetalia son desertoras del acuerdo. Y por otra parte, un grupo criminal de carácter muy particular, porque es muy grande, con control territorial, con manejo de grandes economías criminales, que es el Clan del Golfo, o se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En ese orden de ideas, estos grupos están en múltiples disputas en distintos lugares del país, pero sí es necesario, digamos, que utilizan estas categorías para continuar su labor humanitaria, pero que realmente, digamos, uno no identificaría que esas organizaciones todas están en contra del Estado, quieren derrocarlo, quieren desestabilizarlo, quieren hacerse el poder, sino que tenemos esta particularidad. Sí, y en las distintas regiones al mismo tiempo están todos estos actores, o están, si lo revisamos en el mapa de Colombia, dispersos con las propias características de un conflicto armado por regiones. Digamos, la situación de disputa y violencia organizada en Colombia tiene un carácter muy territorial, como usted lo afirma. En el caso, por ejemplo, del suroccidente colombiano, vemos con mayor fortaleza la segunda Marquetalia enfrentándose contra el Estado Mayor Central de FARC. Esa es una realidad muy compleja que tenemos hoy, y estas disputas son las que han generado ese impacto tan grave en la población civil: confinamientos, desplazamientos, desaparición, masacres. También tenemos una situación de masacres muy compleja. En el caso del Chocó, Clan del Golfo. Antes de pasar al Clan del Golfo y el departamento del Chocó, que esto requeriría, entre otras cosas, un capítulo de mucho tiempo para comprenderlo, pero usted es bastante sintético al respecto, lo cual por supuesto se lo agradecemos. Pero antes de ello, quiere decir entonces que las dos disidencias de las FARC, las que desertaron y las que nunca se unieron, están enfrentadas entre sí en distintas regiones de Colombia. Y la población civil no sabe, además quiénes son y quiénes se enfrentan. Sí, a ver, ese es uno de los conflictos armados que identifica precisamente este reciente informe. Es una situación de disputa muy compleja que particularmente impacta en Nariño. Y sí, hay un enfrentamiento entre la segunda Marquetalia, que son quienes desertaron, digamos, de la paz, y el Estado Mayor Central de FARC, que son quienes en principio se declararon en disidencia previo a la firma del acuerdo de paz. Sí hay una situación de confrontación, es muy compleja y genera mayores impactos, especialmente en el suroccidente. Está también el caso de la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo, que ha impactado particularmente el Chocó e incluso la frontera con Venezuela, norte de Santander, en Cúcuta, en el área metropolitana. El Clan del Golfo se ha alineado con distintas organizaciones criminales para atacar al ELN, y el ELN, por supuesto, también ha contestado y ha reforzado esa disputa. Tenemos también el ELN contra disidencias de FARC, que es el caso de la región sur del país, en el Putumayo, región amazónica, en donde el ELN está disputando el control territorial con la segunda Marquetalia. Entonces, los principales actores armados que están hoy en disputa son segunda Marquetalia,
también el Estado Mayor Central de FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Son 4 grupos que tienen una capacidad bélica muy amplia, y por eso es que el Estado colombiano necesita atacarlos con toda la beligerancia, que es poder atacarlos con el ejército propiamente. ¿Y de dónde sale toda esa capacidad bélica? Para esto se necesita evidente músculo financiero. ¿De dónde sale toda esta capacidad bélica de estos 4 grupos que nos que están identificados y que bien nos has reseñado? Pues infortunadamente en Colombia subsisten economías criminales que han sido combustible de la guerra históricamente. Ahí, digamos, uno podría identificar 3 centrales. La primera es el narcotráfico, la segunda, la minería criminal a gran escala, y la tercera, la extorsión. Digamos que son unas economías que han sido el combustible y la base de la reproducción de la violencia en los territorios. Pero hay algo que hay que también tener en cuenta, y es que en el caso del Clan del Golfo, el Clan del Golfo es una especie de empresa de carácter moderna, contemporánea, y tiene todo un abanico de posibilidades económicas. Tiene por un lado, aparte de las extorsiones y de lo que he mencionado, tiene también recursos en actividades legales, lavado de activos, por ejemplo, en sectores de construcción, sectores madereros, contratación estatal en territorios de control. Entonces, este tema de corrupción y economías criminales se ha venido sofisticando, y por eso el problema del Clan del Golfo es tan complejo, porque ha permeado distintas estructuras políticas legales, ha permeado economías legales, ha permeado, digamos, todas las distintas esferas de la vida social en distintos territorios del país. Particularmente uno podría decir el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá, que son zonas más hacia el occidente colombiano, que dan hacia el Pacífico y que también tienen toda esa potencialidad, por ejemplo, en el caso de la cocaína, poderla sacar hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, etcétera. Incluso tiene relaciones con el cártel de Sinaloa. Entonces, esta estructura criminal del Clan del Golfo es la estructura de carácter más complejo y que tiene toda una diversificación de su portafolio económico. De alguna manera, por eso se entiende la seria dificultad que tiene el gobierno y la población en medio de este paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, y una parte además que involucra a los 2 departamentos. Por todo esto, Diego, ¿qué es entonces el Clan del Golfo? Porque visto así, es una empresa del crimen, no es una empresa que sea una herencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los llamados grupos paramilitares que se desmovilizan parcialmente en el año 2006. Es una empresa dedicada al crimen y al mejor negocio. De hecho, como usted lo afirma, es una multinacional del crimen realmente, por esas conexiones globales tan potentes con el crimen, pero también tiene ese elemento de sucesor o heredero del paramilitarismo, y eso no se puede olvidar. Cabe anotar que dentro de estas lógicas que uno podría llamar contrainsurgentes, se han generado violencias contra líderes y lideresas sociales que defienden el ambiente, el territorio, y que son señalados y estigmatizados como por ser personas de izquierda o ser personas que defienden derechos en general. Entonces sí hay una mixtura bien compleja entre esa herencia paramilitar y una multinacional del crimen. Ahora también cabría repensarse esta idea de paramilitares y contrainsurgencia, porque los paramilitares también eran narcotraficantes, su justificación era la contrainsurgencia, pero uno podría ver en los estudios de caso cómo realmente los paramilitares no estaban asediando a las FARC en particular en muchos territorios, sino que se dedicaban, por ejemplo, al despojo violento de tierras para hacerse, digamos, a la venta de estas tierras, al volteo de tierras. Entonces también cabría repensar un poco esa connotación política que se le ha dado al paramilitarismo, sin negar una ideología contrainsurgente que produce también una violencia. Pero la criminalidad y el narcotráfico siempre ha estado inscrita en el ADN del paramilitarismo, y ahorita con sus sucesores, que son el Clan del Golfo.
y ahora o Clan del Golfo, o como ellos se hacen llamar en otras partes de Colombia, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Por último, Diego, en medio de todo esto, qué complejo escenario. No se imagina uno que después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta FARC, viésemos años después este escenario tan oscuro para la población civil. En medio de ello, entonces, están las víctimas. Por eso entonces este informe refleja cómo aumentó exponencialmente el desplazamiento forzado, las víctimas de personas cuando caen ante una mina antipersona, que además está totalmente prohibido, el asesinato de los líderes sociales, de nuevo también resurge la desaparición forzada. Es decir, lo que se anhelaba que no pasara ahora está aumentando de manera exponencial. Sí, infortunadamente esto obedece principalmente a la falta de voluntad política por la implementación del acuerdo de paz con FARC que caracterizó al gobierno Duque. 2, a una política de seguridad muy débil e ineficaz que caracterizó también este gobierno de Iván Duque. 3, a una debilidad histórica del Estado colombiano por construir legitimidad, confianza e institucionalidad y garantizar acceso a derechos, servicios, etcétera. Eso también existe y hay que reconocerlo. Y creo que ahorita, para cerrar, hay una política de paz con un horizonte claro del gobierno de Gustavo Petro, pero no así en el cómo, en el paso a paso de cómo llegar a ese horizonte claro de construir una paz integral en Colombia. Entonces creo que es el momento de fortalecer esos elementos metodológicos para poder llegar a ese horizonte político común, que creo que hay un acuerdo sobre eso. Y 2, el fortalecimiento de la política de seguridad, pero sobre la base de unas fuerzas militares que respetan derechos humanos y respetan el derecho internacional humanitario, y no unas fuerzas militares que violan sistemáticamente derechos, como nos pasó también en distintos gobiernos guerreristas, digamos, que enfocaron su acción en la guerra, como los gobiernos de Uribe, los dos gobiernos de Uribe, el gobierno de Duque. Entonces, sí hay que hacer un viraje en la política, y creemos que en la práctica este gobierno ya nos muestra unos elementos de ese viraje, y es atacar valores estratégicos de esas economías criminales más allá de las cabecillas. Entonces, atacar, en el caso, por ejemplo, del Clan del Golfo, a las dragas, a la maquinaria amarilla, a donde les duele, que es la plata, realmente. Esa es la motivación de este tipo de grupos. Y por otra parte, la política de negociación. Entonces creemos que hay que seguir trabajando en eso, y ojalá poco a poco dé resultado esta estrategia y se alivie la situación humanitaria de la población en Colombia, que está tan afectada por esto, que usualmente son comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Ojalá que el anhelo de paz persista y que tenga progresos. Muchísimas gracias por esta explicación, por ayudarnos a comprenderlo. Muy complejo en todo caso. Gracias, Diego. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, el respeto por los derechos humanos pasa por el respeto a la integración de los pueblos y su desarrollo en colectivo. Es un tema debatido este miércoles en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más.
En noticia argentina, personalidades políticas de nuestra América Latina y otras partes participan en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Apuestan a la integración de los pueblos y el respeto a las facultades civiles. Vamos a verlo. En el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Argentina, se desarrolla el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, con la presencia de varios líderes progresistas latinoamericanos. Durante su participación en el coloquio, el presidente Alberto Fernández resaltó que en su país, con una cruel historia, los derechos humanos se han convertido en una política de Estado. Ratificó el compromiso en la búsqueda y reparación de las víctimas de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. El Estado argentino, este presidente de Argentina, reafirma su compromiso por encontrar los cuerpos que aún nos faltan. El trabajo de los equipos de antropología forense y los organismos de derechos humanos es reconocido en todo el mundo y es orgullo nacional. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, hizo referencia a la justicia e igualdad social en pro de los trabajadores y aseveró que los adversarios no perdonarán lo que los gobiernos de izquierda han hecho en materia de reconstrucción de los derechos humanos. Por su parte, el exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a luchar por una verdadera democracia en los países de la región para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Todavía tenemos pobreza generalizada, desigualdad, lo que habló el presidente, no podemos garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. Esos son los derechos humanos en que se fundamenta la democracia. Debemos seguir luchando para construir una verdadera democracia. Evo Morales, expresidente de Bolivia, resaltó la importancia en estos tiempos de defender a los más humildes. Se refirió también a la ola de represalias judiciales a la que están siendo sometidos los representantes del progresismo en la región. Todo por la gente humilde. La situación de los políticos es tan difícil defender, es delito defender a la gente humilde. Por eso las persecuciones políticas, cuando no nos derrotan políticamente, electoralmente, social o culturalmente, intentan judicialmente. Es el caso de la hermana Cristina. Desde Bolivia toda nuestra solidaridad, hermana Cristina. Las mujeres, en especial Bartolinas, Juanas, todos los sectores sociales que acompañan esta dura lucha, hermana Cristina. En el marco de este foro, se anunció la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y el retorno de Argentina a este organismo regional. En el marco de la unidad, se planteó la importancia de construir un bloque sólido y sellar los lazos de hermandad como mecanismo de autodefensa ante posibles agresiones imperialistas. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Artemio López, es analista político, nos acompaña desde Buenos Aires. Artemio, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, acá todo bien. Esperando ahora con ansiedad la marcha del 24 para conmemorar los 47 años del golpe militar en Argentina. Con un marco además toda esta semana, la semana además por la memoria y en el marco de este tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, con un asunto muy interesante que se ha planteado como un concepto que se lo voy a preguntar desde el análisis, debería debatirse en cada uno de nuestros países. Un derecho humano es la integración de nuestros pueblos, que además ha sido quebrado y que ahora intenta de reconstruirse. Así es, comparto absolutamente lo que usted señala. No hay manera de que los derechos humanos en Argentina y en el resto del continente sean respetados si no es que se quiebra la lógica que gobernó el país, en el caso de Argentina hasta el año 2019, la lógica neoliberal, que destruyó todos los mecanismos de integración, pero no solo se contentó con eso, sino que además en Argentina persiguió opositores, encarceló, empobreció como nunca a la población, hizo caer la participación del ingreso de los trabajadores para un equivalente a más de 60.000 millones de dólares solo en 4 años. Se violaron derechos humanos, se violaron derechos sociales y efectivamente entre lo que se tomó como objetivo central fue destruir los niveles de integración que se habían logrado en la primera década de los gobiernos popular democráticos en la región. Bueno, no por nada en el congreso realizado ayer en el Centro Cultural Néstor Kirchner
uno de los aplausos más importantes fue a un gran hacedor de esta integración, el comandante Chávez. Así que efectivamente hay que recomponer los niveles de integración regional como ya formando parte de los derechos humanos de nueva generación. Sí, Artemio, y con respecto a la unión, las agendas propias de los pueblos y de los gobiernos, la mayoría de ellos con el anhelo de que lleguen gobiernos que salen además del pueblo, esos gobiernos populares que son elegidos a través del pueblo, ¿qué debía haber en consono para que esto realmente se mantenga? Y desde los pueblos, cuando hay estas alertas de quiebres sobre la integración, pues realmente los pueblos logren tener músculo para no aceptarlo, para ayudarlos a mantenerse. Bueno, yo creo que la unidad es necesaria porque solos no vamos a poder enfrentar el avance que tiene sobre todo el imperialismo norteamericano sobre esta región, que ha pasado a ser estratégica, porque bueno, usted sabe tanto mejor que yo que se está disputando a nivel internacional la hegemonía que era indiscutida hasta hace una década por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra ruso-ucraniana es un teatro de operaciones de un conflicto más grande que ya involucra también a China y ha transformado nuestra región en un punto nodal del apoyo de la política exterior americana. Por lo tanto, la unidad de los países y de los pueblos latinoamericanos es central para poder enfrentar esa ofensiva. Bueno, de hecho, nosotros ya tuvimos intervención e injerencia de la Embajada Americana para con la política doméstica, hasta señalando qué tipo de coaliciones armar. Bueno, señalaron claramente que ellos venían por las riquezas naturales, en particular el agua y el litio. En Argentina, usted sabe que acá es uno de los países más importantes en términos de capacidad de generar riqueza con minerales y en particular el litio, que es un mineral hoy muy preciado. Lo han dicho con todas las letras. La injerencia que tienen hoy en la política doméstica de Argentina, los Estados Unidos, es realmente muy llamativa, inédita. Yo nunca escuché a un embajador americano darle indicaciones a la clase política que le hace sistema. Nosotros tenemos acá una derecha conservadora muy fuerte. Bueno, de hecho gobernó desde el 2016 al 2019, señalándole los caminos a seguir para conformar una coalición competitiva para poder derrocar al gobierno popular democrático que hoy está llevando adelante el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y parte de la estrategia era, como bien lo dices, pues quebrar toda la integración que tanto se había, en la que tanto se había trabajado y puesto tanto esfuerzo desde los gobiernos populares. Por último, Artemio, así es. El tema dentro de la propia izquierda y ahora con el nuevo concepto del progresismo. ¿Qué hacer para que realmente se perciba una unidad y no una brecha enorme, no solamente como un asunto de retórica, sino también de realidad? Mira, por ejemplo, en el Grupo de Puebla hay países y gobiernos que no son invitados, que son gobiernos de izquierda, que son gobiernos que acompañan esta lucha popular, que además ha sido un emblema en nuestra América Latina precisamente de esa lucha. Así que este es un asunto bastante espinoso, lo dirán algunos, pero sin duda está allí porque también eso parte de nuestra integración. Así es. Hay una consigna histórica en Argentina que la llevó adelante el general Perón, que planteaba que en ese momento, el siglo XX, hoy podríamos perfectamente hablar de siglo XXI, nos iba a encontrar unidos o dominados. Es necesario que los gobiernos de la región realicen políticas domésticas, popular, democráticas y entre ellas el impulso a la integración regional. Es muy difícil que un gobierno local que no despliegue políticas de movilidad social ascendente, de integración social, de mejora en las condiciones de existencia de las masas populares, pueda llevar adelante un proceso de integración regional. Hay que hacer compatible la política doméstica con la política internacional. Para eso lo demostró Néstor Carlos Kirchner, lo demostró en su momento el comandante Chávez, lo demostró
en su momento Ignacio Lula da Silva en Brasil. Hay que desplegar políticas de integración social al interior de cada formación social en esta región, cosa que lamentablemente muchas veces no está sucediendo. Hay más retórica que toma de decisiones concretas. Bueno, eso tiene que cambiar. Necesitamos niveles de integración muy importantes y liderazgos que sepan conducirlos. Vamos a ver, estamos todos expectantes de que eso suceda, porque yo vuelvo a insistir, individualmente cada uno de nuestros países no tiene destino en esta etapa tan particular del desarrollo de la humanidad. Muchísimas gracias, Artemio, por este análisis. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.